Vamos a empezar con la mesa redonda, cuyo título es El espacio de la populicultura entre los cursos fluviales y la agricultura. La moderadora de esta mesa es Cristina Carros. Cristina es periodista, responsable del programa Surcos de Radio Televisión Castilla y León. El programa Surcos es un programa de cultura, ganadería, medio ambiente de esta comunidad. Por favor, Cristina. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, como acaba de decir el presentador, esta mesa redonda va a hablar sobre el espacio que ocupa la populicultura entre los cursos fluviales y la agricultura. Les voy a pasar a presentar las personas que me acompañan. En primer lugar, contamos con la presencia de José Manuel Jacutot Sáez de Miera. Él es subdirector adjunto de Política Forestal, Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Buenos días y gracias por haber querido acompañarnos. Contamos también con José Ángel Arranz Sanz, Director General de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Buenos días también, José Ángel. Continuamos con Juan Miguel Villarroel García, es de la Asociación Forestal de Navarra, él es el gerente. Buenos días. Rafael Sáez González, subdirector de Infraestructuras Agrarias del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta. Rafa, en el extremo. Y por último, Arsenio García Vidal, el presidente de Asaja en la provincia de León. Arsenio. Durante los próximos minutos vamos a hablar mucho de chopos. Hablaremos de su futuro, de su presente, del momento que están viviendo ahora mismo. Pero antes vamos a dar paso a que cada uno de nuestros contertulios puedan exponer durante 5 minutos lo que para ellos significa todo lo que entraña la populicultura. La primera persona, el encargado de romper el fuego, va a ser Juan Miguel Villarroel García, el gerente de la Asociación Forestal de Navarra. Juan Miguel, de pie, sentado, como te encuentres más cómodo. Bueno, querido, primero de todo, he escrito las cosas para no dispersarme, porque me emociono con el tema del chopo y entonces podríamos estar aquí. Tengo que agradecer de todo corazón a la organización por haber hecho este evento que creemos que es necesario e importantísimo. Que es triste que haya pasado tanto tiempo, pero este tipo de simposio nos permite que otras comunidades hablar y conectar, por lo cual muchísimas gracias a la organización. Quiero ser también un poco como Nadal y felicitar a los recogepelotas, a todos aquellos que han hecho posible y que están detrás para que esto, organizar ponencias y todo el trabajo que eso conlleva. Dicho esto, voy a hacer un pensamiento increíble. Si no hay propietarios que pongan chopo, no hay choperas. Impresionante, ¿no? Es impresionante lo que acabo de decir. Bueno, pues si no hay propietarios que pongan chopo, los viveristas se pueden marchar, los técnicos, los investigadores, los que trabajan el chopo, y eso es un poco lo que está pasando. En este simposio hemos podido ver que la industria necesita madera de chopo. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Hemos visto y sabemos que el chopo es una especie de crecimiento rápido que en 12 años o en 14, como ha dicho el profesor Valteiro, se puede cortar. Se ha hablado de las grandes virtudes del chopo, como fijación de carbono, como filtro verde, como 1000 oportunidades que tiene esta especie. Pero aparte, entra de lleno, y nosotros creemos que muy bien, en todo lo que se está hablando ahora de bioeconomía, de economía circular. Bueno, pues parece ser que lo tiene todo. En Navarra, nosotros tenemos la gran suerte de que a nosotros, nuestro gobierno nos apoya con subvenciones. Y subvenciona el chopo, 50%. Oh, triste noticia que las subvenciones que recoge el gobierno de Navarra del PDR, que vienen de Europa,
se transforman en un 62% en un paquetito que se lo lleva la Confederación Hidrográfica del Ebro a través de un canon que lleva con él 18 años. ¿Qué está pasando en el Ebro? ¿Por qué, siendo una especie tan interesante y con tantas virtudes, estamos teniendo tantas dificultades? Hasta el punto de que la gente ya en Navarra está muy desanimada. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo tuve una reunión el lunes pasado con 30 ayuntamientos, los más importantes, y están cansados. En Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro nos pone unos canos abusivos. Nos cobra 150 euros por hectárea y año en las zonas que considera dominio público hidráulico, independientemente si cortamos o no cortamos la chopera. Por no hablar de los retrasos que tenemos en el tema de permisos de corte y de plantación. En el año 2017 los permisos de plantación en Navarra fueron 0. De corta 1, porque a la Confederación le interesaba cortar ahí para hacer un proyecto ecológico que nos parece muy interesante, pero fue porque ellos tenían interés en ese proyecto. A veces nos genera inseguridad jurídica. Ante esto, ¿qué hicimos? Reuniones con comisarios, con presidentes de la Confederación, bajamos al Ministerio, así un peregrinado durante 18 años. No nos queda otro remedio que llevar las cosas a los tribunales. Presentamos 30 sentencias al Tribunal Navarro, ganamos 25, una en Aragón y una en La Rioja, las ganamos. Pero, como apuntaba mi compañero de Somacil, nos la jugamos y nos salió mal. Fuimos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo pues no nos ha dado la razón. Con lo cual, la línea jurídica la tenemos agotada, salvo que busquemos otras estrategias, como que el canon es discriminativo, porque solamente lo sufre el chopo. No hay otro cultivo en estos momentos que tenga ese impuesto en el Ebro. Ante esto, solo nos queda otra cosa, la reivindicación política. Entonces, lo que hemos hecho es aglutinar a los 30 ayuntamientos de Navarra más importantes en el tema chopo, y decirles, ¿ustedes quieren que siga Navarra teniendo chopo en sus zonas rurales? ¿Sí o no? Si es no, lo acabamos aquí. Y si es sí, hay que hablar con nuestra consejera, elevar esto y tener una posición como gobierno. Estamos trabajando en ello. Todavía no hemos logrado hablar con la consejera porque estamos cocinando las cosas para llevarlas bien atadas. Entonces, eso es cómo tenemos la realidad del Ebro con el chopo en Navarra. Y por último, para no extenderme más, bueno, y ayer me enamoré del profesor Tasio, ya se lo dije a él, desde la metáfora y desde la distancia, porque él dijo una palabra muy, muy bonita y que me gustaría que, como estas jornadas están grabando, de todo mi discurso, si pudiera quedar esto, me encantaría. Que este conflicto que hoy tenemos y nos dura 18 años, y viendo que hay posibilidades de una industria que quiere pagar por el chopo, que lo va a comprar, que, como decía Tasio, hay directivas del agua, de hábitats y aves, que ven en el chopo una especie que puede ayudar, que este conflicto sea una oportunidad, pero dos no riñen si uno no quiere, pero dos no se entienden si uno no quiere entender. Entonces, estamos dispuestos a negociar, a organizar, a ver dónde se puede poner el chopo, cómo, de qué manera, pero que nos den directrices claras y definidas. Porque hoy todavía la populicultura se puede realizar. Entra perfectamente en las políticas de desarrollo rural, que es lo que se busca, y yo creo que deberíamos, y es una herramienta buena para trabajar y crear puestos de trabajo en las zonas rurales. Y básicamente este es el libro que yo venía a hablar y lo que quería contar. Gracias. Damos las gracias a Juan Miguel. A continuación vamos a hablar un poquito más de lo que está ocurriendo en Navarra y en toda la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ahora es el turno de Arsenio García Vidal, el presidente de Asaja León. Arsenio, tienes unos 5 minutitos para que yo aquí sentado. Expliques. Bueno, yo quería hablar un poco porque es el tema de la controversia que puede haber entre agricultura y chopos, que siempre ha estado un poco en el candelero. Mi organización es clara en este sentido. O sea, la propiedad privada está por encima de todo y cada propietario puede hacer con sus fincas lo que quiera. Eso por encima de todo. Después habrá una libre competencia, si la rienda, si la dejan barbecho, si la planta de chopos. Eso va por encima.
Después, pues partiendo de eso, las fincas de chopos, sobre todo en esta comunidad, yo creo que están principalmente en manos de juntas vecinales, terrenos que antiguamente se usaban prácticamente para pastos comunales, primero lo que yo conozco en su mayoría, que al desaparecer esos ganados que habían en esos pueblos, pues hoy se dedican a chopos y son una buena forma de sacar un dinerito, esos pueblos pequeñitos, y viven de eso, y se hace la fiesta del pueblo y se paga el agua si hace falta. ¿Veis? Y después también están en esas zonas donde la administración nunca ha invertido un duro. O sea, las zonas que hace 30 o 40 años eran las más ricas de todas las provincias, las vegas de los ríos, donde se cultivaban las patatas, la remolacha, el tabaco en el Bierzo, esas que la administración nunca ha invertido nada porque se ha dedicado a invertir el dinero ahora en modernizar nuevas zonas donde la extensión era mucho más grande. Esas son las que se han quedado ahora con las choperas, fincas de 3.000, 4.000 metros. No le va a echar toda la culpa a la administración, porque también los propietarios las tenían. Los propietarios venían de pensar que ellos eran los ricos, de que esas fincas valían mucho dinero. E incluso cuando se le pretendía hacer una concentración, eran los primeros que decían que no. No, porque tenían incluso el castaño de su abuelo y aquello no se puede quitar. Y ahora nos encontramos con fincas de 2.000, 3.000 metros, 5.000, que son en las vegas las que se están dedicando a chopo. Contra eso no tenemos absolutamente tampoco nada. Quizá lo que más pega ponemos es en nuevas concentraciones donde se están plantando chopos indiscriminadamente en fincas en medio de masas agrícolas, que tampoco nos oponemos a ello. He empezado mi ponencia diciendo que cada propietario está libre de hacer con su finca lo que quiera. Lo que sí consideramos es que hay que aplicar el sentido común. El sentido común en la agricultura nosotros lo aplicamos. Cuando un ganadero, voy a poner dos ejemplos, cuando un ganadero tiene vacas y un agricultor ya tiene una remolacha, el ganadero tiene que poner ahí un alambre para que las vacas no se la coman la remolacha. Pero además no puede poner el alambre por el lindero, porque la vaca todavía mete el morro y come 2 sucos de remolacha. ¿Sabéis? Y cuando un agricultor va a sulfatar, yo voy a sulfatar unas maíces, que como sabéis todos, es una planta de hoja estrecha, y a la orilla tengo un vecino con remolacha, tengo que aplicar el sentido común, tengo que mirar de dónde viene el aire, porque puedo perjudicar a ese agricultor a la orilla, y le puedo quemar 20, 30 sucos de remolacha. Creemos que lo que hay que clarificar en esas zonas que no nos oponemos a que se planten es que 5 metros es imposible. Va a haber conflicto toda la vida, porque un chopo que tarda 15 años, a partir de los 5 años ya te come 10 metros, y cuando se corta son de 15 metros mínimo. Teniendo en cuenta también dos características, como decía lo del aire, cuando una plantación está plantada al norte, al sur perjudica mucho más. Cuando está plantada al sur salir, perjudica mucho más. Y no hay fincas, yo conozco muchas fincas donde 15 y 20 sucos del vecino no dan absolutamente nada a 15 años. Y cuando hablamos de 15 años, 13, 15 años, tampoco es así en esas fincas. Normalmente las fincas en todos estos pueblos planta el jubilado del pueblo, que los hijos están fuera y que le quedará una tierra cuando se concentró ahora o no se concentró de 5.000 metros. Que nadie le paga nada por ellas, que tiene un reguero de tierra que ni siquiera la administración ha hecho una canaleta, y dice, bueno, al tanto de chopos. Y cuando ese hombre se muere y los 3 hermanos andan en líos, que todos quieren la tierra y los chopos, esos chopos no quedan 15, quedan 35. Y son chopos ya de 2 metros. Lo primero que hay que regular, yo creo, si queremos convivir, son esto poco, que no creo que llegue ni al 10% de la superficie. Ya he dicho que no ponemos ninguna pega a las juntas vecinales con hectáreas, con 100 hectáreas, 300 hectáreas, que son los que plantan. Estas fincas que han quedado sin concentrar de 100 años, que se ponen de acuerdo los vecinos, y es que es como el dominó. Cuando el vecino tuyo planta en 3.000 metros y te come a ti, tú plantas porque te ha comido, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Pero sí lo que queremos es que se normalice un poco la situación en terreno muy productivo de ribera, donde se ha hecho ahora una concentración y donde en el medio de una masa de 500 hectáreas hay salteadas 3 fincas plantadas a 5 metros. Y bueno, después podremos seguir. Hablaremos mucho de lo que nos está diciendo Arsenio en el debate. Vamos a ver cómo podemos convivir todos de la mejor forma posible. A continuación es el turno de palabra de Rafael Sáenz González. Él es el subdirector de Infraestructuras Agrarias del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta. Bueno, pues muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la organización que haya contado con nosotros y que, bueno, pues para poder plantear aquí algún asunto relacionado con el tema de los chopos y las choperas, que tiene en buena parte pues también mucha relación con algunas de las cuestiones que Arsenio ha indicado ahora mismo. Yo no quiero dar datos porque seguro que a lo largo del simposio no ha habido muchos datos. Yo he cogido
una información que aparece en la encuesta de superficies y rendimientos del propio Ministerio, donde indica que en Castilla y León pues más o menos es estable dentro de un orden con una ligera tendencia a la baja la superficie de chopos, y habla de unas en torno a 70 y tantas mil hectáreas. Y quería referirme sobre todo porque en el año 2017 aparece que algo menos del 20% de esta superficie está clasificada como de regadío. Evidentemente hay muchos espacios de chopo que nos encontramos en las riberas que no están dentro de las propias zonas regables, que son zonas pues, de unos terrenos que, bueno, pues, parcialmente inundables, y donde ahí pues, el desarrollo del cultivo del chopo probablemente pues, sea el único posible, porque otro tipo de cultivo agrícola no podría ser. También partimos de la base, que se ha dicho aquí ya 2 veces en las 2 intervenciones anteriores, que es el propietario el que tiene que decidir qué cultivo o qué aprovechamiento hace de su superficie. En este sentido, sí que quiero manifestar que, al margen de cualquier otra superficie que pueda, de chopos o desarrollo del cultivo del chopo en cualquier sitio, sí que hay una circunstancia que es que nos encontramos cuando vamos a hacer una modernización de un regadío, donde en ocasiones sí que hay una parte de la superficie que pertenece a la propia comunidad de regantes que tiene este aprovechamiento. Como ahora legalmente la ley agraria obliga a que cualquier modernización o cualquier actuación en regadío conlleve un procedimiento de concentración o reconcentración parcelaria, pues esto nos obliga a adoptar una serie de planteamientos de cara al tratamiento que tienen que tener estas superficies de chopo en estas zonas que se reconcentran o concentran para hacer una modernización. En primer lugar, quiero decir que, claro, el sistema de riego que se va a implantar en estas zonas es un sistema de riego que normalmente pues, es difícil que conviva con el tema de la chopera si se piensa regar, que normalmente tampoco se riegan porque están en zonas donde no es necesario. Y en ese sentido, como los propietarios en muchas ocasiones son públicos, juntas vecinales, ayuntamientos, lo que no quieren es pagar por el coste de la modernización, pues ahí es donde sí que tenemos en ocasiones un conflicto, porque pretenden sacar esas superficies fuera de la zona regable, y la comunidad de regantes inmediatamente lo que trata es de pues, mantener la superficie regable que le corresponde según el derecho concesional y trasladarlas a otro sitio. Esto tiene su complicación con el organismo de Cuenca, en ocasiones es posible, en otras ocasiones no, y eso nos genera a veces una circunstancia compleja en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la concentración creemos que lo tenemos medianamente resuelto. Nosotros procuramos, damos un tratamiento específico para estas superficies de choperas que parte en primer lugar de tratar de devolver al propietario que las tiene las superficies que están plantadas de chopera como cultivo permanente, igual que si tuviera cualquier otro cultivo permanente, intentando añadirle superficie junto a la que tiene para que pueda ampliar si quiere el aprovechamiento. Y luego, desde el punto de vista de la clasificación de los terrenos, también se aplica un criterio, que es que si el propietario que mantiene la chopera la va a mantener y no quita los tocones, se aplica un criterio de valor reducido respecto al mismo terreno que no tenga tocones. Porque, lógicamente, si hay una parte, normalmente no suele ser una superficie entera, pero sí puede haber una parte que le caiga a otro propietario, y en ese sentido hay que compensarle con un valor menor de esa superficie que va a tener que hacer frente al tema del destoconado, que lógicamente es uno de los temas más importantes, que se produce una vez que se quita la chopera para poder revertir esa superficie al cultivo agrícola. Pero bueno, en ese sentido, desde el punto de vista de las concentraciones lo tenemos resuelto. Y como sé que es un problema que hay desde el punto de vista del incentivo que pudiera tener el tema del desarrollo del cultivo del chopo, nosotros desde la Consejería de Agricultura, con el mapa de infraestructuras, hemos impulsado una iniciativa que se trata de las concentraciones en modalidad asociativa, que creo que, aunque tiene su principal aplicación en zonas de ganadería extensiva y de otro tipo de aprovechamientos de repoblación forestal o de aprovechamientos forestales, pudiera tener su interés
desde el punto de vista del cultivo del chopo, porque uno de los problemas que ya ha salido aquí a lo largo de estos minutos es el minifundismo, la superficie pequeña que impide hacer un aprovechamiento y un desarrollo, y que también contribuiría de una manera muy importante a reducir la problemática que indicaba Arsenio, porque si las superficies son más grandes, ese problema de bordes o ese problema de afección a los linderos se reduce de una manera mucho más importante. Este tema de la concentración parcelaria en modalidad asociativa se basa fundamentalmente en que los propietarios tienen que asumir el crear una entidad asociativa del tipo que sea, a la cual se le va a asignar la propiedad en conjunto, de manera que el propietario lo que va a tener es una participación de esa propiedad. De manera que se puede hacer una gestión conjunta de toda la propiedad y los beneficios se repartirían en función del porcentaje que cada propietario tenga en la misma. Lógicamente esto se tiene que asumir por los propietarios, porque uno de los problemas que nos encontramos cuando vamos a estas zonas es convencerles de que entren en una explotación de este tipo, pero verdaderamente pensamos que es un tema muy interesante que reportaría grandes beneficios en general y para los propietarios, porque permitiría hacer una gestión mucho más adecuada, y que creo que en este caso es una de las cuestiones que deberíamos impulsar de una manera conjunta, no solo en las zonas de ganadería extensiva y de otro tipo de aprovechamientos forestales, sino que creo que se prestarían bien también para estas zonas que puede tener un aprovechamiento con los chopos. Yo voy a dejar aquí una serie de folletos, porque si a alguno le interesa un poco tener alguna información a mayores de este tipo de modalidad de concentración, que como digo, tiene su prioridad ahora entre las actuaciones que estamos desarrollando, y hay un interés especial de la Consejería en impulsar este tipo de concentraciones en las zonas. Tampoco obliga, quiero poner de manifiesto que tampoco obliga a que el 100% de los propietarios de una zona entre en este tipo de modalidad. Lo que no puede ser es que entren solo el 2%, porque entonces no conseguimos nada. Pero puede alguno quedar fuera, alguno que no le interese quedaría fuera, y quedaría fuera de esa superficie y se le otorgaría una finca de reemplazo en función de lo que aporte individual. Pero quiero apuntar que esta es una posibilidad que creo que puede ser muy interesante. Y ya para finalizar, no sé si ha salido a lo largo del simposio el tema de la PAC, que he oído hablar antes de él. Ahora, actualmente, sí que hay posibilidad de incluir para aprovechar los derechos como superficie elegible desde el punto de vista de los derechos este tipo de cultivos, pero con una serie de condicionantes que están en el Real Decreto, y que creo que la limitación fundamental, por lo que yo he leído, es que tiene que tener una densidad de 1.100 plantas por hectárea. Creo recordar de cabeza que es como está establecido, de manera que puede ser que en algunas ocasiones para el tipo de aprovechamiento del cual voy a decir ahora una frase pudiera servir. Realmente tenemos declaradas en el año 2018 en la PAC 104 hectáreas de chopos, que son fundamentalmente en la zona de León. Y por último, para terminar, hay otro aprovechamiento de chopos que sí que no solo es compatible con las modernizaciones y transformaciones de regadío que estamos haciendo, sino que es imprescindible, que son los chopos de ciclo intensivo con una intensidad alta de cultivo para rebrote, para el tema de biomasa, que se ha planteado en alguna comunidad de regantes y que a nuestro modo de ver tiene que vencer para que pueda implantarse una serie de limitaciones que en este momento ofrece. En primer lugar, el agricultor no conoce ese cultivo, y cuando le hablan de las producciones, pues lógicamente duda si eso podrá llegar a ser o no podrá llegar a ser, y hay que hacer un planteamiento con efecto demostrativo que trate de justificar a dónde se puede llegar y cuál es la rentabilidad que ese cultivo puede tener. Porque si no, el agricultor desconfía. Si le habláramos de producir maíz, pues sabéis lo que podéis producir, o le habláis de producir girasol, pero cuando se le habla de producir tantas toneladas por hectárea de ese tipo de cultivo, no sabe si va a llegarse o no. Y hay planteamientos de otro tipo, a lo mejor asumiendo los riesgos del cultivo por las empresas que contraten, podrían ser interesantes, por lo menos inicialmente, para poder desarrollar ese tipo de cultivos en estas zonas. Y luego hay que tener una garantía con el agricultor no se fía, son ciclos largos de aprovechamiento, va a suponer un cambio total en su estructura productiva, porque va a desmantelar la estructura productiva de su explotación tal y como la tiene ahora mismo en cuanto a medios de producción y demás, y eso necesita una garantía de no dejarlo truncado al poco tiempo de iniciarse, como también hay ejemplos. Por lo tanto, esa desconfianza yo creo que puede generar un reparo a determinados agricultores
a entrar en este tipo de aprovechamientos que, si se logra vencer, pues también puede ser interesante desde el punto de vista, y parece ser que se ha puesto de manifiesto la necesidad de generar biomasa de este tipo y que va a ser demandada, y por lo tanto, bueno, pues ahí hay una superficie con cultivos, con zonas de regadío modernizado que podrían aplicarse a este tipo de aprovechamientos. Muchas gracias. Este primer turno de intervenciones, y ahora es el momento de que nos diga unas palabras José Manuel Jacutot Sáenz de Miera, subdirector adjunto de Política Forestal, director general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Larguísimo. Buenos días a todos. Primero, mil gracias por contar con el Ministerio y con mi persona, en este caso, para un debate tan interesante. No soy un experto en chopos, no soy un experto en nada, pero quiero dar un poco el punto de vista o qué es lo que puede hacer la Administración General del Estado, en concreto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde desarrollo mi trabajo como responsable de política forestal. Antes de nada, Juanmi ha tirado la de que hemos tardado 17 años. Voy a coger el guante, no sé lo que voy a durar, pero si sigo, antes de 17 años tendremos otro simposio, ¿vale? En Madrid, o en donde sea, pero organizado por el Ministerio. Y además creo que debe ser así. Desgraciadamente, las atribuciones, las competencias, como sabéis, desde la creación del Estado a las autonomías, pues a la Administración General del Estado nos ha dejado muy limitados. Es decir, hacemos una labor de coordinación, nos quedan algunas atribuciones, pero están derivadas a las comunidades autónomas, pero digamos, este tipo de eventos sí que debemos nosotros liderarlos. ¿Qué quiero enfocar yo esta intervención? Pues en algo que algunos de los que estáis aquí ya me habéis oído alguna vez o muchas veces. Tenemos la gran oportunidad del sector forestal y en concreto de la populicultura, se llama cambio climático y bioeconomía. Esa es nuestra gran oportunidad. Si nosotros queremos meter, como bien decía Rafael, queremos meter medidas en la PAC, si lo vendemos, si lo vestimos, que es verdad, de cambio climático, si lo vestimos de bioeconomía, si lo vestimos de Horizonte 2030, nos lo van a comprar. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasos podemos dar? ¿En qué puede el Ministerio colaborar o hacer? Pues lo habéis hablado en alguna de las... bueno, he leído mientras venía en el tren las conclusiones, el borrador, el inventario. Yo para eso soy muy pesado. Cuando ante un problema siempre pido hacer un inventario, porque es que tenemos que saber dónde estamos. Y en nuestro mundo forestal, y en este en concreto, se habla de cifras. El otro día, cuando estuve aquí, había una diferencia de 250.000 toneladas entre dos datos oficiales. Y no creo que nadie quiera engañar. Bueno, pues una de las cosas que queremos hacer y que estamos haciendo y que vamos a seguir en el Ministerio es ese inventario continuado. Otro punto muy importante, lo ha comentado y digamos es un poco el leitmotiv de esta mesa, es el diálogo entre el sector, entre los agricultores, el sector forestal y las confederaciones, la Dirección General del Agua. Hay un problema, desde que llegué a la subdirección estoy oyendo el problema de los cánones, el problema de lo que se tarda en tramitar. Bueno, las confederaciones, como sabéis, son unos entes complicados, han sido autónomos, han tenido mucho presupuesto, han tenido mucho poder. Y yo, si alguien aquí de alguna confederación, lo que voy a decir no es... Una directora que tenía yo, Begoña Nieto, alguno la conocéis, dice es que los de las confederaciones, aunque ellos no lo saben, depende de la Dirección General del Agua. Pues, en realidad iban a su bola y el director general del agua o la directora no era capaz. Bueno, pues estamos en ese momento, estamos con reuniones y estamos viendo la solución para eso, que además, por esa situación de cierta autonomía entre las confederaciones, no utilizan los mismos criterios, lo cual no tiene mucho sentido. Aprovechar los terrenos, el dominio público hidráulico, efectivamente,
tenemos que incentivar al agricultor, pero esto, aparte de la PAC, no es función nuestra, pero sin embargo nosotros sí podemos actuar en terrenos del Estado y lo estamos haciendo. Bueno, pues utilicémoslos, y además, hombre, el tema del canon, que tiene su parte mala, porque es caro, etcétera, pero si fuera barato, sí que el canon te da digamos, una carta de propiedad, una carta de derecho de uso versus un no deslinde que hay en esas zonas, ¿verdad? Con la PAC estamos en la idea de no solo para el chopo, sino para otras actividades forestales que tengan que ver con política forestal. La PAC no nos hagamos muchas ilusiones porque está muy en principio. Hay elecciones en mayo, va a cambiar el cuento, hay una serie de países que están echando las patas por alto. Yo personalmente, en cuanto a plazos, no sería demasiado optimista con el tema de la PAC. Igual me cogen del ministerio y me echan cuando diga esto, pero es la realidad, ¿no? Y luego, sin embargo, nosotros ya, no solo en la PAC, sino en el Plan Integrado de Energía y Clima que va a presentar el MITECO, nuestro ministerio hermano, porque más de la mitad de ese ministerio salió del nuestro, hemos medido unas medidas específicas para el tema de choperas. Y vuelvo al principio, cambio climático y bioeconomía. Si se está desarrollando, como decís los que habéis estado aquí con mucho más conocimiento que yo, de las mejoras, de las nuevas aplicaciones para construcción y, por supuesto, con el tema de biomasa, que, ojo, ya os adelanto que el tema de biomasa tiene una pelea, tenemos una pelea tremenda, porque el enemigo es fuerte y ¿qué queréis que os diga? Pues cada 2 por 3 están comunicando cosas que van un poco en contra de la biomasa. Nosotros la vamos a defender y desde el Ministerio la estamos defendiendo. Pero yo creo que de verdad todo lo debemos hacer apoyándonos en el cambio climático y bioeconomía. Y no os mareo más, porque a lo importante lo tenemos. Gracias. Terminamos este primer turno de palabras dando la palabra a José Ángel Arranz, el director general del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Pues muchas gracias. Voy a ver si en 5 minutos soy capaz de exponer un poco dónde ubicamos nosotros las choperas y la problemática de las choperas y el futuro de las choperas en nuestra región. 10 segundos simplemente por excusar a mi compañero y colega de la Dirección General, José Manuel Jiménez, que estaba también invitado y no ha podido asistir, que es responsable de la empresa pública Somacil, que nos gestiona las choperas que nosotros teníamos conveniadas, incluso promueven las plantaciones de choperas. Y por otro lado, a los representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero, que también estaban invitados y por diversos motivos también de cambios ahora recientes en su organigrama, pues tampoco han venido. Pero bueno, alguna cosa también adelantaré de lo que ellos plantean, ¿no? En primer lugar, indicar que hablando ya como director general de Medio Natural con amplias competencias en gestión del territorio, demasiadas, juntadas en una misma dirección, y ligándolo incluso al título de este debate, ¿no?, que es entre la agricultura y los cursos fluviales, ¿no? Pues desde la agricultura de los cursos fluviales tenemos competencias en esta dirección general, porque tenemos competencias que regulan cómo debe hacerse ambientalmente la agricultura, y tenemos competencias también de cómo debemos actuar para conservar nuestros cursos fluviales. Y ahí también se encuentran muchos montes, en este caso las choperas, donde también tenemos competencias para promover la producción de madera y una producción y un desarrollo sostenible de nuestros bosques, ¿no? El discurso que nosotros tenemos, y que además nos le creemos y creemos que somos capaces de defenderlo, y así lo hacemos ante los que están en el lado de los ríos y los que están en el lado de la agricultura, desde nuestra competencia, creemos que es un discurso sólido y consistente, y aquí ya se ha hablado algo de él y yo voy a tratar de resumirlo. Es decir, nosotros, por un lado, en ese ámbito donde nos movemos, tenemos competencias, y competencias muy importantes en conservación de ese ámbito. Los ámbitos de las riberas están en las directivas europeas, en nuestras propias normas de conservación,
todas esas zonas ligadas a humedales, a riberas, en la parte más alta de lugares que recogen biodiversidad y que tienen un plus de conservación, ¿no? En todos nuestros planteamientos, pensamientos y desarrollo de planes tienen que estar presente que esas zonas hay que conservarlas y protegerlas, ¿no? De hecho, y esto igual aquí se ha hablado y siento haber estado años planificando esto para haber podido venir en la inauguración casi y al final, ¿no? Pero bueno, he estado un poco al día de lo que habéis ido hablando. Y espero pues que quizá algunas de las cosas que os diga ya se han debatido en mucho más detalle estos días, ¿no? Decía que nosotros estamos hablando de zonas donde prácticamente medio millón de hectáreas, que son muchas hectáreas, están ligadas a Red Natura 2000, donde hay ríos y hay humedales, es decir, en esos entornos donde al final están situándose también las choperas, ¿no? Eso es una superficie importante que está dotada de de un régimen de protección que no impide que se hagan un aprovechamiento sostenible de esos territorios, ¿no? De hecho, cuando nosotros dictamos también normas para cómo tenemos que plantar o ejecutar estas choperas, estamos teniendo muy en cuenta que se respeten pues unas distancias que garanticen que podamos mantener esos criterios de biodiversidad. Eso tiene, yo creo que un doble valor. Primero, pues el evidente de la conservación de la biodiversidad, pero el segundo, el que seamos también capaces de defender hacia los críticos con las choperas, que las choperas se están cargando la biodiversidad y se están cargando los ríos y se están cargando ese recurso fluvial. Eso es absolutamente falso. Es verdad que todavía hoy uno se asoma a determinados ríos y quedan malos ejemplos, como quedan malos ejemplos de choperas que se han puesto en terrenos que nunca debían haberse puesto y que, más que favorecer ahora mismo la actividad, lo que hacen es que alguien las vea y diga: yo esto no lo quiero ni en pintura, ¿no? Y no quiero repetir esta experiencia por haber hecho pues las cosas mal, ¿no? Pues tenemos que aprender de las experiencias del pasado y plantearnos cuál es el espacio que deben ocupar estas choperas. Por otro lado, nos vamos a encontrar, como decían nuestros colegas de agricultura, con que tenemos también que convivir con los cultivos agrícolas que están al lado. Y bueno, aquí yo creo que hay unas normas de convivencia que evidentemente deben llevarse a cabo entre vecinos, y en ese ámbito nosotros tratamos de circunscribirlas, pero donde hay cosas que tienen todo el sentido, porque van muy ligadas a la ordenación del territorio y a la ordenación de los recursos. Aquí, Rafa, que lleva muchos años haciendo, y lo ha demostrado en su charla, haciendo concentraciones parcelarias previas incluso a la puesta en regadíos, creo que ya entienden perfectamente que todas estas cuestiones pues se pueden hacer para que la propia ordenación de esas áreas tengan una clara diferenciación, los cultivos agrícolas y las áreas que pueden ser susceptibles de plantaciones arbóreas, ¿no? Porque además el tener esas parcelas de media hectárea de chopo sueltas, sabemos que tienen una rentabilidad muy baja, que el propietario que ponga media hectárea no lo va a hacer con ningún sentido productivo, y tampoco es algo que a nosotros nos interesa ni vamos nunca a promover como administración pública, ¿no? Bien, pues en este discurso que decía hay unos retos a largo plazo desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de esos grandes principios europeos, de esos grandes principios globales que yo creo que Curro ya ha expuesto, y donde las choperas y la plantación, en principio, las plantaciones forestales y el aprovechamiento forestal sostenible en general, ¿no?, que es aplicable en este caso, tienen una cabida perfecta.
perfecta. Hay alguna pequeña cuestión que sale ahora mismo, si la biomasa puede ser más neutra que los eólicos o no. Bueno, yo creo que eso lo terminaremos solucionando en ese marco, porque desde luego el consumir o el utilizar recursos naturales renovables, como es la madera, frente a los recursos naturales no renovables, como son los combustibles fósiles, es evidente que también todo el mundo tiene claro que están a otro nivel y que en esa vía, en la vía del uso de los combustibles renovables, pues también van a tener su cabida, ¿no? Bien, ahí hay un discurso claro de que las choperas tienen su hueco, de que Europa, España, es deficitaria en madera. Las demandas que tenemos últimamente del sector es más madera. Es un eslogan ya clásico de nuestra dirección general, poner más madera en el mercado. Tenemos una especie que con el 2% de la superficie, genera el 20% de la madera que estamos produciendo y el 40% de los ingresos. Es decir, es de lejos la especie más rentable. Quizá por eso, y aquí introduzco otra idea, por ser rentable, como le ha pasado a algunas especies de pinos, tiene mala imagen. Simplemente porque, aunque sea un aprovechamiento sostenible, pues esto da dinero, pues hay unos sectores que ya, por el mero hecho de que dan dinero, son mal vistas por determinados sectores conservacionistas, desde luego con unas ideas muy desviadas de la realidad. De hecho, pues hasta los pinos, que son los siguientes en productividad, también están muy mal vistos porque también dan recursos económicos. Incluso hay listados que los tachan a todos de exóticos, ¿no? Unas barbaridades que se suelen hacer simplemente porque son productivos, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que desde el punto de vista de la productividad hay un recorrido importante, y desde el punto de vista lo comentábamos también fuera, antes de entrar, de la imagen que tenemos que vender de las choperas. Esta imagen de que estamos produciendo un producto natural renovable con múltiples aplicaciones que genera empleo en las zonas rurales, pero que además es capaz de ser una banda que respetando esa vegetación natural en el entorno de las riberas, que siempre las respetamos, está ocupando un territorio que ayuda a laminar avenidas, ayuda a que todo el tema de arrastres que hay, de excesivo uso a veces de abonos, de purines, de determinados productos que se echan en los cultivos, que sean filtrados también y que no lleguen a los ríos, ¿no? Si somos capaces también de poner en valor ese papel ecológico y ambiental de las choperas, habremos avanzado en la imagen pública que tienen las choperas, que es otra de las cuestiones que tendremos que mejorar. Que a veces esta imagen pública llega, y acabo, hasta organismos como las confederaciones hidrográficas, que en algunos casos, especialmente en el Ebro, pues hacen cosas que no terminamos de entender, ¿no? Unas discriminaciones que habría que poner coto y que desde luego no debe cundir el ejemplo. Bueno, pues muchas gracias también a José Ángel por sus palabras. A todos los que nos estéis acompañando, les voy a recordar que en los últimos 10-15 minutos de esta mesa redonda los vamos a dedicar a realizar las preguntas que ustedes quieran formular a nuestros ponentes. Vamos a empezar ya con la primera pregunta, y además es algo de lo que habéis hablado mucho. España es deficitaria en madera, necesitamos madera, somos conocedores de este déficit que vamos a tener. Además, las industrias ya lo están avisando, ¿no? En 2023 no va a haber madera suficiente. ¿Qué se está haciendo para paliar esta situación? Por ejemplo, vamos a empezar contigo. Bueno, yo no sé qué se está haciendo, pero sé que lo que tenemos no lo podemos perder, que es lo que estamos hablando. Decía el compañero Esmacil que si se pierden 5.000 hectáreas de choperas aquí en Castilla, van a ser muy difíciles de recuperar. Es que cuando perdemos un espacio, luego recuperarlo es mucho más complicado. O sea, es decir, igual ahora no queremos echar 3 para luego tener que echar 16 y encima que no sea solventable. Pero yo lo que sí, aprovechando esto que me dices que se está haciendo y lo que se ha comentado aquí del cambio climático y de bioeconomía, o sea, se dijo el otro día, lo dijo la industria, los chinos se pusieron a plantar
y plantan 60 millones y ya están, y menos mal que se quedan allí y ellos se lo comen y ellos se lo guisan. Nosotros tenemos aquí zonas que son potenciales, una industria que nos lo demanda, una industria que lo paga, y ahora desde aquí se dice vamos a vender también el cambio climático, lo ha dicho José Ángel, también aparte de ser masas productoras, también son protectoras, tiene un valor ecológico, tiene una serie de cosas. Alguien ha dicho esta mañana, no me acuerdo de quién, que es que, y esto ya es un problema muy grande que tenemos los forestales, que no tenemos ni idea de comunicación. O sea, que te vamos a fichar y vamos a estar. ¿Por qué? ¿Por qué chopo? ¿Quién ha dicho esta mañana, en vez de llamarle al chopo, no llamarle especie de fijadora de carbono o alguna cosa así? ¿Quién ha sido? Carlos ha dicho, es verdad, es que al final, es que estamos ahí pidiendo perdón, y resulta que estamos hablando de protección, de valores conservacionistas y todos, ¿y quién está conservando al hombre rural? Porque eso es una especie a tener en cuenta, ¿eh? Y vemos que nuestros pueblos se están despoblando, cada vez viene más gente a la ciudad. Joder, es que hay que hacer una política donde hablamos también en el tema de los bosques, hablamos, y ya me paro y me emociono, de los bosques siempre nos acordamos de los forestales cuando hay los incendios. Se ha dicho por activa y por pasiva, y se sabe que sería más eficaz, más rentable la prevención que la extinción. No se hace, si es que sabemos las directrices, pero luego ahí arriba pues no sé, las mentes que tienen que tomar decisiones, no sé. Y claro, para mí es muy fácil porque yo vengo del territorio y lo que estoy contando, yo es que mañana cuando vuelva a Navarra está hablando con los ayuntamientos que están diciendo, me cago en esto, 150 euros la hectárea, si le damos 1.800 euros a la Che, no vamos a plantar más, porque es que no nos sale rentable. Lo ha dicho Luis, joder, La Rioja, le metes el canon y la rentabilidad baja un 50%. No interesa. Y si no ponemos fin a esto, la gente está desmotivada, está desanimada, porque son 18 años, pero la sentencia del Tribunal Supremo nos ha caído como un jarro de agua fría, porque pensamos que íbamos a ganar y hemos perdido. Entonces, y lo último, ya me callo y no me dejes hablar en toda la... Y en el caso de Navarra, le digo al compañero de Asaja, nuestras choperas no compiten con los cultivos agrícolas, porque yo nunca diría a un agricultor, bueno, todavía no lo sé, lo tengo que valorar, pero yo no le diría quita el brócoli o quita el pimiento y pon chopo. No, yo a mi primo no le digo eso. Pero ponemos las choperas en aquellos sitios donde hay inundaciones, donde va bien el chopo porque hay agua y donde podemos sacar una rentabilidad al terreno. En Navarra, el chopo es la segunda especie después del haya que más dinero deja en Navarra, y estamos hablando de un 1% de su superficie. O sea, para nosotros el chopo es importante. Claro que si miramos a Castilla es para echarse a llorar, claro. ¿Cómo le toses a Castilla y León? Castilla y León. ¿Cómo le toses si te hablan de 45.000 hectáreas? ¿A dónde voy yo con 2.000? Pero para nosotros esas 2.000 son súper importantes. Él ha tocado varios puntos, no sé si le queréis contestar porque ha tenido un poco para todos. Bueno. He venido a hablar de mi libro. Yo quiero decirle que ya dije que el 90% de la producción de chopo no tiene ningún problema con vivir con la agricultura, y que hay un 10% que sí está generando problemas. Principalmente, lo que acaba de decir, no hay limitación para poner el chopo en ningún sitio. Si tu primo quiere ponerlo donde el brócoli, lo pone, punto. No hay ninguna limitación. O sea, no hay ninguna. Aquí se hace una concentración de regadío que cuesta 50 millones en el Bierzo ahora mismo, y mañana si quiere poner en su terreno alguien chopo, los pone. Es un libre mercado. Tampoco creo en los chinos que pongan 60 millones de hectáreas, que pongan las que quieran. Yo creo en el libre mercado. Y el libre mercado lo regula el precio. Y habrá chopos si vale. Si no vale, no lo sabrá. Cuando una persona tiene una finca, le ponen chopos, se los ponen a medias o se los pone él a 15 años, y cuando los pone valen a 10.000 pesetas, a 60 euros el chopo, y cuando los vende valen a 30 euros, dice, oye, arráncame los teocones que me piro. Ese es el problema del chopo. Y si queremos aumentar, lo que tiene que tener es precio y seguridad. Precio y seguridad, las dos cosas. Porque yo he visto gente plantando con mucha ilusión cuando estaba hace 15 años un chopo de metro a 90 euros, y lo he visto hace 3 años venderlo a 30. Entonces, la realidad es que aquí hay un libre mercado y la gente va a sacar un beneficio de lo que tiene. Y se plantarán chopos si vale el chopo, y no se plantarán si no. Es mi opinión. Siguiendo con esa idea que yo creo que es la clave,
los datos nuestros, que coinciden sustancialmente con lo que sucede en España, ¿no? Hay una superficie pública algo mayor dedicada a las choperas, 55%, frente a un 45-46% en superficies privadas. Posiblemente, como nos pasa en el resto de montes, es esencialmente lo mismo. La superficie pública ha tenido más recorrido, está más o menos manteniéndose. Los ayuntamientos, que son propietarios de terrenos de choperas, sí está funcionando su rentabilidad, un poco más alta o más baja, están manteniéndolas. Les hemos dado, ¿qué podemos hacer? Pues dar una herramienta. En este caso nosotros hemos ofrecido la herramienta de Somacil por si el sector privado no entra, que es lo que tenemos que intentar, que entre el sector privado porque sea competitivo, pero incluso si hay alguien que está reticente, pues que haya otra herramienta pública para que se mantengan esas choperas. ¿Y dónde entendemos que está el recorrido? En las plantaciones en terrenos privados, perdón, en terrenos privados. Pero ¿qué sucede en los terrenos privados? Que evidentemente el propietario va a mirar la rentabilidad. Claro. Si es un cultivo rentable, pues entonces optará por ese cultivo. Si el cultivo no es rentable, pues habrá dificultades. Y estamos compitiendo pues con un sector que también está en el marco de la PAC, con cultivos que están subvencionados, donde tenemos una especie que no lo está, salvo esa primera vía que se ha abierto para plantaciones intensivas a turno corto, prácticamente para biomasa, ¿no? Bueno, es otra alternativa que también puede producirse, pero ahí está. Tendremos que seguir innovando, tendremos que seguir mejorando para que haya más rentabilidad en la chopera y, por otro lado, pues la industria tendrá que pagar al precio de mercado en el que es competitivo con otras producciones. Acabamos de escuchar, el chopo tiene que competir con otros cultivos que sí que están subvencionados, juegan todos en la misma liga, pero el chopo un poquito por detrás. ¿Cómo se puede solucionar esta situación? Hombre, estaba hablando, creo que Arsenio, del mercado. El chopo tiene un problema a la hora de competir en el mercado, que su rival es la agricultura, que suele ser más rentable de manera inmediata, que es lo que está implantado, que, bueno, yo cuando oía a Arsenio al principio me acordaba el chiste ese de que se encuentra Andor, ¿y de dónde vienes? De misa, ¿qué ha hecho el cura? Y se ha hablado del pecado, ¿y qué le parecía? Y que no era partidario. Pues esto es igual, yo creo que Arsenio no es muy partidario en el momento que compite, ¿no? Pero que es normal, es decir, el agricultor pues busca su rentabilidad. Los silvicultores activos pues tienen otros problemas. Yo creo que si hay falta de madera, pues la solución en el caso del chopo es bien fácil, plantar más. Y tenemos que buscar la manera de plantar más. No es en el caso de otras maderas, que lo que tenemos que hacer es gestionar mejor, gestionar más. En España se está cortando, no sé si el 30% de lo que producimos en otras maderas. En el chopo está claro que lo que hay que hacer es plantar más y dar más facilidades. Aquí se ha hablado de la problemática que hay con las confederaciones. Tenemos que buscar ayudas de APAC. Mira, yo he estado 30 años de mi vida profesional fuera de la administración. Y cuando he vuelto, me he sorprendido, no tenía nada que ver con el mundo agrícola ni forestal, de la dependencia que tiene el mundo agrícola y el forestal también de las ayudas. Tú sales de que lo entiendo porque son sectores básicos para los que nos dan de comer, etcétera. Pero yo en mi vida profesional, a mí nadie me ha dado una ayuda. Joder, yo entraba a montar un negocio y si me salía bien, me salía bien. No empezaba con un 30%. Y aquí sí. Bueno, pues ya sabemos que está, no lo voy a corregir, pero os hago esa reflexión porque desde la otra vida se ve, ya sé que hay dificultades, no contéis, pero yo me ha sorprendido, o sea, el agricultor si no hay PAC dice, no tiro, sí, no lo habéis así, porque tiene sus que no lo voy a echar abajo, no, ni lo intento ni puedo, pero tener eso en cuenta. Entonces, vale, la agricultura tiene esas ayudas, pues tenemos que buscar que la parte forestal que compite con esa agricultura o que no compite, tenemos que buscar que haya esas ayudas para que sea competitivo. Cuando tú decías lo de prevención versus extinción,
Eso es una pelea muy vieja. La extinción está muy bien como está en España. Está perfectamente establecida, medida, tenemos un desperdicio fantástico. La prevención, ¿qué es la prevención? Gestionar los montes. Gestionarlos, no limpiarlos como el que limpia una cocina, es gestionarlos y usarlos, que es lo que no estamos haciendo. Y lo que algo habéis hablado de comunicación, ya algunos lo sabéis, el Ministerio va a sacar estamos preparando una campaña potente de se llama algo así como el monte está en tu vida. Lo que queremos es convencer a la sociedad que cortar un árbol no es malo, cuando hay que cortarlo, y además hay que cortarlo. Y cortar una chopera no es nada malo. Nadie se tiene que rasgar las vestiduras porque hoy hay una chopera, mañana se corte y se siembre otra. Nadie se rasga las vestiduras cuando se corta un cereal, ¿no? Sin embargo, cuando se corta una chopera, sí. No. Juan quiere contestar, a lo mejor sí. Muy rápido, muy rápido. Si no contesta, no me voy. La gestión de los propietarios forestales, si la hacen, que se premie con subvención, con mejoras fiscales, como ha dicho. O sea, es decir, porque estamos haciendo planes técnicos de gestión, tenemos la certificación forestal, hemos demostrado a la sociedad que hacemos gestión forestal sostenible. Entonces, que se premie. Y el chopo no necesita subvenciones, no necesita que no nos metan cánones, necesita que la industria pague a su precio y necesita que cosas que ya se están haciendo, como dijo el profesor Tasio, se le reconozcan al chopo. Ha dicho Luis, Patricia ha dicho 12 euros la tonelada de la hectárea de chopo de fijación de carbono, ¿no? 12 toneladas por hectárea. Y aquí se ha hablado de 9,21 que se puede pagar de unos mercados que España... Pero si estamos fijando carbono, estamos haciendo cosas, y lo decía Tasio, estamos haciendo y contribuyendo a la sociedad a dándole cosas que no nos vuelven a nosotros, que como son intangibles, esas externalidades que no acabamos de ponerle, y entonces no necesitamos ayuda, pero si es que estamos ayudando a la sociedad. Y no se nos reconoce. No me lo vendas a mí. No, lo triste de este foro es que todos aquí somos amigos. Entonces, claro, aquí lo que me viene es que estaría mi madre y mi primo y el mecánico de... Habéis hablado, perdona, un tema de comunicación, y es verdad que falta comunicación, pero aunque no sirva de consuelo, es mundial. En el mundo, el sector forestal no comunica bien. Os lo digo yo, que tengo la oportunidad de moverme entre países y todos tenemos el mismo problema. Y todos los comunicadores te dicen, joder, lo vuestro se vende fenomenal, porque tal, sí, pero ninguno lo vendemos. Vamos a empezar a partir del año que viene somos capaces. Estamos escuchando que el chopo no necesita subvenciones, ojalá que ningún cultivo las necesitara si tuviésemos unos precios un poquito más justos. Vamos a hablar de la relación que se establece entre el agricultor y el populicultor. ¿Qué herramientas hay que poner encima de la mesa para que no se vean como competidores y puedan ir un poco de la mano para que todos podamos convivir bien? Rafael. Vamos a ver, yo en relación con el debate anterior creo que no es cuestión de abrir aquí un debate sobre las ayudas o no ayudas, porque es otro ámbito totalmente diferente, que podemos estar aquí 3 días y no es el caso, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que quería matizar antes, es un tema de confianza. Yo lo he dicho antes, tiene que haber una rentabilidad, evidentemente, pues si no hay, el agricultor no va a entrar, o el propietario, porque al final sí que es verdad que en muchas de las zonas donde vamos a trabajar, los que tienen su superficie dedicada al cultivo del chopo no son agricultores, no son los agricultores que están en las zonas, sino que suelen ser propietarios que, bueno, ven una forma de solucionar a qué dedican su propiedad y cómo tener ahí pues una inversión que, bueno, en su día pues les reportará un beneficio, que ese es otro de los problemas para un agricultor. Claro, el hacer una inversión a largo plazo que solamente le va a recompensar al final, pues eso ya genera una cierta problemática para el agricultor, que todos los años tiene que vive de eso. Y entonces, pues es otro tema a resolver. Ese es otro tema a resolver, que supongo que tiene solución, yo no digo que no la tenga. Pero en ese sentido, yo creo que resolviendo esos problemas de confianza, y si somos capaces de hacer una cosa que ha dicho José Ángel, que nosotros tratamos de incorporar siempre en los procesos
que es una herramienta muy útil desde todos los puntos de vista. Hay mucha gente que aquí ha habido una reflexión acerca de que hay gente que se mete con el chopo porque da dinero, porque es una actividad que tiene una rentabilidad. Bueno, pues no quiero decir lo que se meten con los procesos de la concentración parcelaria. Eso están demonizados totalmente, cuando yo creo que son una de las herramientas más útiles para el desarrollo rural. Lo han sido siempre y lo siguen siendo. Y lo único que tenemos que hacer es introducir criterios que nos permitan, en primer lugar, organizar y ordenar el territorio. Tenemos la ocasión de ordenar y organizar el territorio y de aplicar esas superficies que tienen que dedicarse a determinados aprovechamientos, a organizarlas mediante la concentración parcelaria, de manera que todas esas problemáticas de conflictos y de enfrentamientos que pueda haber entre los productores agrarios y los propietarios que deciden dedicar sus superficies a este tipo de cultivos permanentes como el chopo, pues se limiten o se anulen, que se puede conseguir. Yo creo que se puede trabajar en ese sentido. Claro, todo esto pasa por... Todos los procesos de concentración parcelaria son un equilibrio muy complejo, trabajar en estos asuntos, porque quien tiene la potestad, al final, de decidir lo que quiere hacer, o por lo menos de pedir lo que quiere, es el propietario. Y hay que contar con él. No podemos sacar adelante un proceso de concentración parcelaria por la fuerza en contra de lo que opinan los propietarios, porque no sale. Y tenemos que trabajar todos para que los propietarios entiendan que la mejor solución para sus superficies, y como van a tener un mayor aprovechamiento, es con una ordenación adecuada. Lo que es terreno más propio para este determinado aprovechamiento, pues vamos a tratar de organizarlo, como decía antes, con esta figura de las concentraciones asociativas, que se pueda hacer un rendimiento y una explotación adecuada. Y eso evitaría, pues también, que en las zonas donde no hay esa posibilidad tan fácil o donde no es adecuado que aparezca este cultivo, pues aparezcan soluciones individuales de muy poca superficie que lo único que van a generar es un conflicto con los que tiene alrededor y que no van a aportar al final nada respecto al planteamiento de introducir materia prima o madera en el mercado. Entonces, yo creo que ese trabajo es un trabajo que estamos haciendo, pero que hay que intensificar, y que cuando llegamos a una zona, pues es muy importante tener claro qué sería lo adecuado y cómo podemos reorganizar la zona aprovechando el proceso de concentración parcelaria para que se pueda sacar el máximo aprovechamiento, porque al final es donde vamos. Nosotros tenemos que buscar el máximo aprovechamiento y los propietarios van a buscar la máxima rentabilidad, como es lógico. Eso no es ningún pecado, eso es lo que tienen que hacer. No podemos meternos con ellos porque procuren garantizar su rentabilidad y obtener la máxima rentabilidad de la superficie que tienen. Insisto, tiene que haber más confianza, porque en muchos casos, por lo menos lo que hemos percibido, y el director general y yo hemos estado en alguna reunión de ese tipo donde se ha planteado la introducción de este tipo de aprovechamientos intensivos en alguna zona de regadío moderno, y el problema es que no genera confianza por parte de los agricultores, y entonces ahí eso hay que resolverlo si queremos pues que esto promover este tipo de aprovechamientos y que no haya esos conflictos que luego se generan en estas zonas. ¿Cómo se puede generar esa confianza? Sobre todo siendo capaz de transmitir al propietario que la actividad que haga le va a generar un beneficio y le va a ser rentable, y no va a embarcarse en un proyecto que además no va a durar un año, sino que va a durar 12, 15 años, y no va a saber al final de ese trayecto qué va a pasar, ¿no? Es decir, al mismo concepto inicial, el poder garantizarle una cierta rentabilidad al propietario. Y eso es difícil. Garantizar siempre es una palabra que en el mundo agrario es compleja, ¿no? Pero por dar una cifra global, en Castilla y León, nuestros estudios de propiedad nos han dado unas cifras escalofriantes. 1 millón de hectáreas están en un minifundismo imposible de aprovechar. 1 millón de hectáreas, la 10ª parte de la comunidad.
Dentro de ese 1 millón de hectáreas, que evidentemente son terrenos forestales, la mayoría son terrenos agrícolas abandonados, algunos muy buenos terrenos, porque eran terrenos en el entorno de los pueblos o en esas vegas que estaban muy partidos porque eran muy productivos en su día, que ahora han quedado abandonados y que incluso quedaron fuera de las concentraciones parcelarias. Y tenemos, si de ese 1 millón de hectáreas solamente un 10% se dedicara a chopos, ya tendríamos, duplicaríamos la producción de chopos y nos resolveríamos un problema muy importante que tenemos en ese minifundismo, que es además el origen de muchos de nuestros incendios forestales. Es decir, el gran reto en la populicultura, como en el resto del mundo rural ahora mismo, es que por lo menos ese 1 millón de hectáreas, que si subimos la unidad del minifundismo serían más, o sea, lo que entendemos por minifundismo, seamos capaces de buscar, y Rafa lo indicaba ya antes, fórmulas para asociar a los propietarios, para hacer aprovechamientos conjuntos. La concentración porcelanaria es un proceso que está muy bien, pero es muy largo, muy complejo y que resuelve algunos problemas. El forestal incluso no muy bien. Y sí que hay otras fórmulas que estamos intentando poner en marcha de agrupación de aprovechamientos en zonas que permitirían que tuviéramos superficies donde, evidentemente, si se puede poner el chopo frente a cualquier otra especie, va a ser más rentable poner chopos que cualquier otra especie forestal hoy por hoy, ¿no? Se podría poner en marcha a lo mejor lo que hacen en Francia, ¿no? Sistemas agroforestales o agropastorales en los que los marcos de plantación son un poquito más anchos y se puede sembrar pues, otros cultivos también. Podría ser. La otra opción, que algo se habrá tratado estos días en las jornadas, es buscar esas nuevas alternativas a las choperas. Unas vienen pues por esos modelos mixtos de aprovechar los primeros años de la chopera, donde todavía se puede seguir haciendo en ella pues cultivos mixtos, el aprovechar los últimos años, que eso ya lo hacemos nosotros, los cultivos ganaderos, si se pueden, compatibles con la chopera a partir de unos determinados años, y también pues el empezar a intentar que esas experiencias que no han sido todo lo buenas que hubiéramos deseado en el pasado de las plantaciones para biomasa a turno corto, que también son muy rentables y que dan respuesta a una parte de la industria que ahora tiene una gran demanda, seguir trabajando en esa línea para que eso sea rentable y convencer al propietario, al agricultor, de que ahí tiene una alternativa de cultivo. Esa podría ser una forma también, ¿no? Para dar un poco más, hacer un poco más atractivas las choperas a ojos de los populicultores futuros. Pero eso también corresponde a... España está organizada, como decía al principio, en comunidades autónomas y luego, pues claro, no tiene la misma fuerza el mundo de la populicultura en Castilla y León que en Navarra, perdón, que en otros. Yo sí, estoy de acuerdo con lo que dice José Ángel, pero muchas de estas medidas, muchas de estas políticas en España tienen complicada aplicación por la organización administrativa que tenemos, que es la que es política, ¿no? Los agricultores, ¿cómo veríais esta opción? Bueno, yo quería decir primero una cosa, que desde los agricultores no vamos a cuestionar nunca la política agraria común, estamos encantados con ella. Dicho eso, en Castilla y León, hoy por hoy, solo tiene subvención la remolacha, solo. Todos los demás cultivos lo que tienen son unos derechos históricos asignados. O sea, no tienen subvención. Y esos derechos históricos se pueden asignar, si se quiere, también a los chopos, y si hiciese una legislación que se asignase. Ahora, sin embargo, la última reforma de la PAC lo que ha hecho es que ni tan siquiera las choperas, no las choperas, todo lo forestal tenga ni una región tan siquiera. Ni región. ¿Qué significa tener región? Región es donde tenemos que poner después esos derechos que queremos asignar. Incluso cuando ahora se rotura una masa forestal, te asigna la región 203 porque antes no tenía ninguna, que son de pastos, lo cual quiere decir que al asignarte pastos, si estás en una región de choperas, que casi siempre todas son de arables, regiones 12 o 13, no te sirven tampoco para ponerlo como derechos de la PAC. Quiero decir que si los chopos quieren estar al mismo nivel de la agricultura, lo único que tienen que ser es que te le den una región y el agricultor ponga esos derechos allí.
Porque no hay nada en la agricultura hoy de Castilla y León, salvo la remolacha, que esté subvencionada, nada. Lo demás son derechos históricos que cada uno los pone donde quiera, en un barbecho, en unos cardos, en lo que quiera. Y el chopos si cumplen las condiciones del Real Decreto. Sí, pero los chopos nos encontramos con que no le han asignado una región. Y los chopos están en regiones 12 y 13. Y si tú tienes chopos, te van a asignar una región 203. Entonces, tú no te valen los derechos que tienes, a salvo que tengas que comprar derechos de esa región. Entonces ya nos metemos en un jardín. Un tema complejo. Les decíamos al principio que pueden formular preguntas. No sé si alguno de los asistentes quiere decir algo a los 5 ponentes que tenemos aquí. Por ahí está levantando la mano. Allí. Buenos días. Soy Luis Martín González de la empresa Traxa y abrí el melón un poco de la pregunta casi inicial en este simposio y quiero cerrar un poco el melón. Al principio me sentí aquí, soy ingeniero agrónomo y me sentí un poco ser quizá aquí el infiltrado en este ambiente. Después me he ido encontrando poco a poco que era mentira, porque una vez hecha un poco la convivencia me ha demostrado todo lo contrario, sobre todo por lo que hemos hablado entre todo el sector. Después hoy me he encontrado también bastante arropado porque me he encontrado con que Patricia de Cose ha sacado otra vez el melón a relucir y ahora ya me siento totalmente arropado cuando ha cerrado el tema mi colega Rafael Sáez en el tema agrícola. Lancé algo ese melón y lo vuelvo a plantear aquí porque un poco lo ha cerrado Rafael. El agricultor, yo tengo la formación profesional de agricultor e ingeniero agrónomo. El temor siempre ahí es el mismo aquí que se ha planteado, lo de plurianualidad, el de solo gastos a mucho tiempo. El agricultor eso lo teme, el agrónomo también. Ya sufrimos 24 meses al año para ver si llueve, no llueve o si el cultivo da, y como dije yo, en la agricultura 2 y 2 son 4 solo si Dios quiere, y la climatología. Ahí ya hoy Patricia planteó también el tema como yo hablé de una renta anual o transformar en una renta anual ese dinero que solo se ve al cabo de 13 o 15 años. Lo planteé mal, lo llamé renta, no era así. Aquí ya se ha hablado y se ha dicho que anticipo, pero claro, un maderista no se arriesga a ese anticipo también. También se habló diciendo que, hombre, es que ese riesgo, a lo que dije, bueno, ojo, el riesgo hay que cubrirlo. Estoy hablando de una cosa lógica también, con un seguro detrás para ambas partes, etcétera, etcétera, cubrirlo de alguna forma. Pero claro, la fórmula financiera, el agricultor también lo teme, si el banco entra por el medio porque empiezan los intereses. Dejo sobre la mesa un poco este tema voy diciendo, debe buscarse yo creo una fórmula en el concepto donde estáis. También le agradezco a don José Manuel el tema de haber sido políticamente incorrecto del tema de la paz, me adhiero. El chopo, por de pronto ya no se habla de la paz, bueno sí se habla, pero no es necesaria. Vamos a empezar un poco a desligarnos un poco de los temas de las dependencias europeas, vamos a ser un poco mayores. Entonces, dando ese planteamiento, aprovecho la mesa que es inigualable para decir, ¿qué fórmulas pueden ser? Ahí, administración, asociaciones, alguien que de alguna forma ahí ayude a que eso que el agricultor, y ya cierro el tema, no se le adelante todo. No, yo hablaba de al menos el 50% de una inversión en la que ya cubre los gastos y no se encuentra solo con gastos anuales. Gracias. ¿Contestamos a esta pregunta tan abierta que nos ha hecho? Bueno, yo muy brevemente, luego se quieren dar otras opiniones. Yo creo que aquí alternativas hay. O sea, es evidente que para un agricultor a título principal no se va a dedicar exclusivamente a las choperas, pero en determinados tipos de explotaciones, lo que estamos diciendo, y más en esta región donde lo que tenemos es superficie, siempre puede haber una parte donde le encaje una chopera y tenga una diversificación también de su explotación y diga, mira, esto me da poco trabajo. Pues claro, entonces hay que compararlo. Si yo tengo una renta de un cultivo de un tipo, pues le tengo que dedicar a un cultivo anual pues el trabajo que le tenga. Si pongo una remolacha le dedico mucho más trabajo. Igual no me interesa porque ya no me da más la mano de obra. Y si tengo una explotación y quiero tener simplemente una parte con menos trabajo, que le tengo que hacer unas podas, hacerle una vina y pasarle un tractor y ya está, pues ahí puedo tener también un ahorro que lo puedo hacer en mi plan de explotación.
y encajaría perfectamente. Pero es que los modelos también, desde la propia administración o desde las propias empresas que están ahora mismo demandando esa madera, se le está ofreciendo al agricultor cuando hay un terreno, al agricultor o al propietario, que a veces hablamos de agricultores y son propietarios, o sea, porque realmente hay muchos propietarios que no tienen por qué ser agricultores, y en esa libre elección, como bien decíamos, yo decido que no quiero poner agricultura ni quiero arrendárselo a mi vecino, que quiero tener aquí algo simplemente para cobrar una renta dentro de X años. Es otra opción. ¿Qué hay que intentar? Pues que la gente entienda que esa opción es tan válida y nadie le ponga pegas a esa opción. Si aquí estamos buscando la neutralidad del chopo muchas veces. El ir a esa parte neutral, ya no hablamos luego de incentivos, que nadie le discrimine frente a otros, insistiendo en eso. Y vías, pues ahora mismo si hay una superficie, aquello rentable, nosotros, a través de nuestra empresa pública, o aquí hay, que nosotros vamos, si no va nadie, si va una empresa y le ofrece un contrato donde al agricultor, donde al final hay un arrendamiento de ese terreno casi, ponemos aquí, nosotros hacemos la plantación, yo corro con todos los gastos y liquidamos al final del turno. No tienes que anticipar dinero, eso se puede hacer ya. O sea, fíjate si es sencillo, no pongo un duro, pongo, claro, a riesgo, voy a poner esa plantación y lo puedo vender dentro de 13 años más caro, un poco más barato, y echamos cuentas, pero no tienes que poner un duro, eso ya existe. Eso es un esfuerzo importante que se hace desde la administración pública para fomentar, y que lo están haciendo las empresas para garantizarse también su suministro en determinadas zonas. Pero necesitamos que haya superficies que se adecúen, que sean rentables y desde luego que tengan unas hectáreas mínimas, ¿no? Porque la dispersión aquí no nos sirve. No sé si alguno quiere contestarle. Bueno, yo solamente decir... Ser breves. No, simplemente decir que para un agricultor, como es su caso, 12 años le parece increíblemente un tiempo largo, pero los que venimos del mundo forestal, 12 años para nosotros estamos llorando porque no nos quiten el chopo, porque es súper rápido. Venimos de turnos de 35, 60, 120, entonces para nosotros el chopo es que es, la panacea. ¿Alguien más quiere contestar? Ya está. Aquí hay una pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí, Arturo de las Heras. Yo pertenezco a la comunidad de regantes de Saldaña y Villamorta. Ahora mismo se está dentro del proceso de reconcentración, se está iniciando el proceso de reconcentración. Claro, hay conflicto, es un conflicto que yo sé y se genera porque hay una falta de claridad en qué se va a hacer. Por ejemplo, usted ha hablado que se está haciendo la clasificación de las fincas, y las fincas que están cultivadas, están plantadas de chopos, las que van a llegar a término van a tener una calificación menor si no se retiran los tocones. Si se retiran, van a estar calificadas pues igual que las de lindantes. Pero ¿qué va a pasar con las fincas que cuando se llegue este proceso de reconcentración a término tengan 8 años, 9 años y no estén todavía en la fase para corta? Entonces hay una incertidumbre de cara a los propietarios. Y también esto está generando incertidumbre porque me consta que ahora mismo hay mucha gente que no ha plantado y no está plantando porque no sabe qué va a pasar, si se va a llevar a cabo la reconcentración, la modernización, y cuándo o qué pasaría con esas plantaciones de 8 o 9 años. Bueno, vamos a ver, yo he dicho antes que la concentración es, esto ya nos ha pasado en las actuaciones que hemos hecho en la comunidad de regantes, una comunidad de regantes también en la zona de Palencia, que es la del Pisuerga. Ahí también hemos tenido superficies de este tipo. Yo he dicho antes que nuestra primera idea y nuestro primer objetivo siempre es devolver al propietario las parcelas que tiene, porque es de la manera que no se altera para nada, con la clasificación que se clasifiquen se le devuelven, y lo único que intentamos, si es posible, es aumentarle la superficie en torno a ese elemento fijo que desde luego tiene que ser tenido en cuenta en la concentración parcelaria, como cualquier otro elemento fijo, cualquier cultivo permanente. Estamos haciendo muchas concentraciones en zonas de viñedo, nos pasa exactamente esto también. Alguien aporta una viña, pero también hay ocasiones en las que esto no siempre tiene una solución determinada.
La solución hay que buscarla en cada caso y para cada propietario. Porque hay propietarios que aceptan, dicen, yo, no te preocupes, yo lo voy a dejar esto limpio y a mí me consideran la parcela como si no tuviera nada, que es como va a estar. Y entonces esa entra en el juego como cualquier otra, con la clasificación que le corresponda en función de la categoría que se haya establecido y la clase que se haya determinado para la zona. Es decir, que lo que hay que trabajar es individualmente cada caso con cada propietario para llegar a dar la solución que proceda en ese momento. No hay soluciones fijas en concentración, ni en esto ni en ninguna otra cosa. Pero hay casos que un propietario, el propietario forestal, tiene fincas dispersas. O sea, esto no hubiera ningún problema si solo hubiera una finca y las otras estuvieran vacías. Pero en el caso de que estén varias fincas plantadas en diferentes zonas, y en este caso como afecta a varios pueblos... Pues si el propietario se empeña en mantenerlas y no acepta otra cosa, se quedará con las fincas dispersas para toda la vida, porque no podemos hacer otra cosa. Si él acepta otro tipo de solución que quizá en el momento le venga peor, pero que a largo plazo le pueda reportar un beneficio y lo entiende así, adoptamos otra solución. Pero si se empeña, ahí se le quedan las 20. Habrá perdido una ocasión de concentrar su propiedad. Tenemos que jugar con los elementos que hay en cada caso y no podemos atropellar ninguna cuestión. Ni yo le puedo dar chopos a otro señor que no los tenía, ni se los puedo quitar al que los tiene si no quiere. Esto es así, en la concentración no hay soluciones fijas, hay que buscar en cada caso. Quizá alguno dice, pues yo los voy a cortar antes, no te preocupes, aunque me falten unos años, les quito ahora para que me concentres. Bueno, pues eso entra de otra manera. Un matiz importante que yo creo que ha quedado muy claro a lo largo de la jornada, ¿no? Si una parcela agrícola se planta de chopos, en cualquier momento ese propietario puede decidir revertir su terreno y que siga siendo agrícola y comunicar que está siendo agrícola. ¿Qué tendrá? Pues perderá, si está cortando la chopera a los 5 años y no espera el turno, pues lo venderá mal y habrá tirado el dinero. Y si tiene firmado un contrato, pues tendrá las penalizaciones que ese contrato que ha firmado le impongan. Ahora paga las penalizaciones y ese terreno vuelve a ser agrícola. Es decir, en ese sentido, lo más importante, que fue ya desde hace unos años un logro importante a la hora de motivar a los agricultores a que pudieran dedicar temporalmente un terreno, es que ese terreno, si era agrícola, volverá a ser agrícola. ¿Tenemos alguna pregunta más? Hola, buenos días. Soy David Sangrador, un aficionado a la populicultura. Si antes Rubén García de Somacil ponía el dedo en la llaga al hablar de las trabas o zancadillas que la Confederación está poniendo a la hora de plantar en las riberas, sí quería hablar del tema de las distancias entre choperas y predios colindantes dedicados a la agricultura. Hacemos una pregunta concreta. Sí, el marco regulador, la Ley de Montes, en su artículo 98, establece una horquilla. Debería haber un reglamento, o eso dice la norma, de desarrollo que nos indicara cómo va a ser eso en función de las orientaciones y de los cultivos. Y un instrumento muy importante que tienen a mano los ayuntamientos es la ordenanza. La ordenanza municipal también para aquilatar ese tema. Aquí el problema viene cuando coincide la misma persona, el agricultor y el alcalde del pueblo. Yo he tenido la desgracia de sufrir el Tribunal del Santo Oficio en el siglo XXI y ver allí a la patrulla de la Guardia Civil con la comitiva del ayuntamiento, metro en mano, a ver cuánta distancia había dejado del predio colindante en función de una norma que había establecido municipal del ayuntamiento, que me tenía que separar 15 metros de afuera de la horquilla totalmente que establece la norma. Entonces, realizamos la pregunta. Sí, a quien quiera recoger el guante, la ordenanza, el reglamento de desarrollo, el legislador, eso está un poco en el aire todavía. Bueno, muy rápidamente, es decir, las ordenanzas, desde luego, si están fuera de la norma que se ha establecido, deberían ser informadas por la Administración de la Junta de Castilla y León, que
en muchos casos pues a la Administración Forestal nos piden informes y nos dan informe. Nosotros lo que estamos es informando a que se esté en el marco que se puede establecer. Eso es lo que estamos haciendo. Si esos informes no se han producido, pues lo único que se puede es recurrir a esa ordenanza. Este es el juego en el que nos movemos. Si alguien está haciendo algo que entendemos que no es regular, en el momento de hacerlo, a veces que es difícil enterarse cuando se publica esa ordenanza, pero es recurrirla o comunicarla para poder interponer pues el recurso preceptivo para que se revierta pues la situación a la legalidad, ¿no? Bueno, pues no creo que haya pasado la Junta de Castilla y León, la que informa estas cuestiones es la Consejería de Presidencia, no es a veces la Consejería de Presidencia pide informe al resto a veces hay un funcionario ahí que le parece o que desconoce esta norma, pero si está en contra de la norma pues podemos intentar. Seguramente que después puedan hablarlo ya más en un círculo más privado. Damos las gracias a las 3 personas que han formulado una pregunta, a todos los que nos habéis acompañado y por supuesto también a los 5 ponentes de nivel que hoy hemos tenido en esta última mesa redonda con la que ya se cierra este simposio. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Antes de las conclusiones, vamos a ver justo 5 minutos una serie de fotografías que han sido tomadas los 2 primeros días y luego procedemos con la clausura. Sí. Este es un regalo. José Manuel, ¿te puedes quedar con él? Just don't forgive. I miss my love so bad that I can't believe. Sky above doesn't make no sense without my love. No mercy for me. You've broken my heart and dignity. You walked out my see, there's reason to leave, no mercy for me. Just don't forgive. I miss my love so bad that I can't believe. Sky above doesn't make no sense without my love. No mercy for me. You've broken my heart and dignity. You walked out my door with no
pues muy bonita, ¿verdad? Nos quedan las conclusiones y la clausura del evento. Pues vuelvo a pedir al señor don José Ángel Arranz Sanz, director general del Medio Natural, Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de subir, y al señor don José Manuel Jacotot Sanz de Miera, subdirector general de Política Forestal de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y por mi parte, nada más. Ha sido un honor y un verdadero placer presentar este simposio. Muchas gracias a todos y arrivederci. Pues hola de nuevo a todos y voy a pasar, os pido os arméis de paciencia, a leer las breves conclusiones de 5 folios de este congreso, que veo que ha sido muy productivo, ¿no? Incluso si hay algún voluntario, Javier Ezquerra, que tiene voz de locutor, si quieres subir a leer alguna hoja y le das un relevo, pues encantado. Conclusiones generales. La acuicultura es un sector competitivo, sostenible y dinámico en Europa, y concretamente en España y en Castilla y León, que en estos momentos se desarrolla en el contexto global. El cultivo del chopo es una alternativa productiva muy interesante en terrenos de vega, estratégico para Castilla y León y para España, que no puede verse discriminado por ninguna norma o administración frente a alternativas productivas menos beneficiosas desde el punto de vista ambiental o hidrológico. 3. Aunque faltan estadísticas fiables a nivel europeo y nacional, todo indica que se está produciendo una regresión de las superficies de choperas de producción. Esto puede provocar indeseables desajustes entre la oferta y la demanda de madera en la próxima década, por lo que urge que el sector emprenda acciones para promover y extender el cultivo. 4. La papulicultura tiene un gran futuro en el futuro contexto de la bioeconomía en España y en Castilla y León, dado que se dispone de terrenos con adecuadas condiciones productivas, del conocimiento y de la práctica de la silvicultura adecuada para obtener madera de calidad y de una industria puntera asociada. 5. Populicultores y empresas de obras y servicios forestales, asociaciones de propietarios, maderistas industriales, administraciones y universidades y centros de investigación e innovación agradecen la oportunidad de haber compartido este espacio de reflexión para analizar futuros retos y oportunidades y han expresado su voluntad de mejorar la vertebración sectorial y reforzar plataformas de encuentro como la Comisión Nacional e Internacional del Chopo o Propopulus. 6. El simposio ha constituido un éxito por la elevada participación, el alto número y nivel de las comunicaciones recibidas, que han superado las expectativas iniciales y por la profundidad de los debates y aportaciones. A la vista de ello, se considera conveniente volver a celebrarlo en un plazo menor que el transcurrido desde la primera edición. Vale. Gracias. Yo es que no he hecho nada en el simposio, pues bueno, gracias por dejarme hacer algo. Como me han dado una tablita con mi nombre, pues por lo menos colaboro. Las conclusiones de la mesa temática, Populicultura para la bioeconomía. 1. En el contexto de la bioeconomía y los retos del clima, el cultivo del chopo representa una oportunidad de generar riqueza económica, al mismo tiempo que contribuye de manera eficaz a paliar los efectos derivados del cambio climático. 2. La policultura se debe orientar hacia la producción de madera de calidad, que es la materia prima con mayor demanda por la industria asociada. 3. El uso energético de la madera y biomasa de chopo, a partir de plantaciones de alta densidad y turnos cortos, dependerá del precio futuro de los combustibles fósiles en un contexto difícil de predecir. La obtención de bioproductos, biopolímeros, bioplásticos, se identifica como una oportunidad en Europa. 4. Se conoce perfectamente la silvicultura orientada a la producción de madera de calidad, aunque se requiere extender este conocimiento a los productores para mejorar las plantaciones y el manejo silvícola, particularmente en zonas como la Vega de Granada. 5. La actividad científica en torno al chopo ha descendido en los últimos años en España como consecuencia de la crisis económica. Se anima a la comunidad científica a recuperar esa actividad y a captar fondos para mejorar el conocimiento en populicultura, con particular atención a plagas y enfermedades, al desarrollo de nuevos clones y a la gestión adaptativa que debe implantarse ante los escenarios de cambio climático. 6. Se puede optimizar los resultados de las plantaciones generando mayor calidad de madera y disminuyendo costes.
Áreas principales de mejora: clones, marcos y podas. 7. El portal del Chopo de Castilla y León, www.populuscil.com, se quiere posicionar como un referente y punto de encuentro para el sector de la populicultura a nivel nacional. Vale. La siguiente mesa, las conclusiones: la mejora de servicios y funciones ambientales de plantaciones y bosques de ribera. Primera conclusión: las choperas ofrecen múltiples servicios ambientales, como el efecto sumidero de CO2, el efecto filtrante del nitrógeno y del fósforo provenientes de cultivos agrícolas, la laminación de avenidas o el constituir corredores ecológicos para la fauna y la biodiversidad, entre otros, que son superiores a los de los cultivos agrícolas en áreas de ribera. 2. Existen soluciones técnicas contrastadas dentro y fuera de España para integrar los cultivos en áreas de ribera con la conservación de ecosistemas fluviales, que resultan imprescindibles para dar cumplimiento a las múltiples obligaciones normativas existentes en ámbitos fluviales e inundables. 3. Se requiere incrementar el diálogo y la acción coordinada entre las administraciones hidráulicas y ambientales y populicultores y agricultores para aplicar criterios coherentes de manejo de los terrenos próximos a cauces y en las vegas y zonas reglables, que faciliten la integración de todos los cultivos en una gestión multifuncional de las cuencas, respetuosa con la dinámica de los ríos. La acción de la concertación que se requiere debe aplicarse a todos los cultivos sin discriminaciones. A corto plazo hay que integrar a las choperas en la política agraria común como elementos de interés ambiental para llegar a los órganos de decisión información precisa y relevante sobre las funciones ambientales que éstas ofrecen, especialmente las de sumideros de CO2 y filtro edáfico. 5. Durante los últimos años se han realizado avances muy significativos en el análisis de la diversidad genética de las poblaciones de Populus en diversas regiones españolas, cuya consideración permitiría realizar avances significativos en la restauración de las zonas de ribera y en la mejora de las plantaciones. 6. Los chopos tienen una elevada potencialidad como instrumento medioambiental, por ejemplo, como tecnología de filtro, lo que puede dotarles de un interés adicional en muchas cuencas del país. Mesa: utilización de la madera de chopo, presente y futuro. 1. La industria de contrachapado española es puntera a nivel internacional en la fabricación de tableros de chopo, con múltiples aplicaciones en decoración, mobiliario, interiores de caravanas y yates. También continúa el uso más tradicional de producción de tablero fino para cajas de frutas. 2. El consumo de madera de chopo por la industria va en aumento y las expectativas son de crecimiento. Sin embargo, la industria teme un desabastecimiento de materia prima en los próximos años que puede hacer peligrar 11.000 empleos entre directos e indirectos, mayoritariamente en zonas rurales. 3. Consecuencia de esta demanda creciente, el precio de la madera en el presente hace rentables las plantaciones y genera previsiones de un buen precio futuro que permita una populicultura de rentabilidad en el tiempo. 4. La industria de contrachapado ve un margen de crecimiento importante en el sur de Europa en el sector de la construcción. Los avances en tratamientos del chopo y sus aplicaciones, unidos a nuevos procesos industriales, permiten adherir industrialmente los tableros a otros materiales para crear paneles estructurales aislantes que a su vez son ligeros y decorativos. 5. Los actuales criterios sobre cánones a cultivos en cauces y los retrasos en los permisos de plantación y corta por parte de algunas confederaciones hidrográficas parecen estar desincentivando a los propietarios privados en el mantenimiento de este cultivo. Es imprescindible que los ministerios competentes definan criterios no discriminatorios con el uso de la tierra, coherentes con los valores ambientales de cada tipo de cultivo y homogéneos en todo el territorio nacional, que promuevan la actividad económica y primen las de mayores beneficios ambientales y sociales. Y la última, la mesa de políticas, gestión sostenible y productividad. 1. Las subastas de madera llevadas a cabo por las asociaciones de propietarios forestales de Castilla y León han dado muy buenos resultados. El asociacionismo asociado al minifundismo existente en el sector se ve como una clara solución a muchos de los problemas existentes. 2. Los estudios económicos demuestran cierta rentabilidad de las plantaciones de chopo. La integración en el análisis de la captura de carbono puede proporcionar una rentabilidad extra a unas inversiones ya atractivas en algunos casos y mayor si existieran subvenciones. 3. Con objetos de mejorar la planificación y, por otra parte, disminuir los costes de certificación, hay una tendencia hacia grupos ordenados, bajo la gestión de un mismo propietario gestor.
Es conveniente también analizar la posibilidad de establecer modelos selvícolas a los que se pueden adherir las pequeñas superficies para estar ordenadas. 4. Hay que dar mayor visibilidad al reciente grupo de choperas integrado en Agroseguro y ver la posibilidad de mejorar algunos aspectos para revertir la visión de riesgo por parte de los propietarios ante una inversión a medio plazo. Bien, y estas serían las breves conclusiones del Congreso que añadiremos pues, a la documentación que se ha generado. Y ya, no sé si directamente voy a deciros 4 palabras por mi parte y dejo a mi amigo Curro ya que cierre el Congreso. Y sobre todo después de que nos ha ofrecido pues la siguiente edición antes de 17 años, ¿no? Quiero estar. Yo quiero ser, muy breve, simplemente cerrar por mi parte estas jornadas. Creo que por lo que me habéis trasladado, especialmente pues Ángel, que todos los días me ha ido comunicando vuestras andanzas, que las jornadas han tenido muy buena acogida, que han sido un éxito, que ha servido para que pues los apasionados del chopo os pudierais o nos pudiéramos reunir al menos estos 2 o 3 días para debatir pues las cuestiones que otras veces tenemos que tener que hablar casi pues en reuniones de 3 o 4 personas o a veces casi en los pasillos. Bueno, pues hemos conseguido que se junte todo el mundo y trasladar también pues las últimas novedades, conocimientos científicos que es necesario que se conozcan y también toda esa información que no deja de ser al final pues el fin último de un congreso, un simposium de este tipo, y es que el conocimiento fluya pues a todos los que están interesados en el sector. Y efectivamente el conocimiento no debe fluir cada 17 años, sino cada periodos de tiempo más breves, ¿no? La tercera idea es que yo al menos, y creo que muchos de los que estáis aquí, hemos llegado a la conclusión de que el chopo tiene dificultades pero tiene futuro. Insistí antes ya en mi exposición que nuestro discurso con las choperas en general y con las choperas de producción en particular es claro. Creemos que podemos defenderle ante cualquier organismo a largo plazo, cumpliendo criterios internacionales de los compromisos de convenios internacionales, de los compromisos europeos de cambio climático, de directiva aguas, de directiva aves, de directivas de conservación en general. Y en esa línea vamos a seguir, en este caso, nosotros como Administración Pública Regional, en la medida que podemos, impulsando en que el chopo tenga y las choperas una mayor consideración en esas políticas, porque contribuyen a dar cumplimiento a esos objetivos. Y por otro lado, quizá pisando más el terreno, tenemos una problemática a corto plazo que aquí también se ha puesto de manifiesto y es la que nos ocupa, al menos a nuestra Administración. A Curro posiblemente le ocupa más la alta política como representante del Ministerio, pero a nosotros nos ocupa el intentar resolver esos problemas mucho más cercanos, es decir, desde los que pasan por que las choperas sean más rentables, es decir, equivocarnos lo menos posible a la hora de elegir un clon y un terreno adecuado para hacerlo, que no tengamos malos ejemplos. Cada mal ejemplo que ponemos dura 12 años, 15 años o 20 porque no termina de cortarse esa chopera, y cada persona que ve eso allí es alguien que dice: yo esto no lo quiero para mí. Es decir, hay que evitar que esos malos ejemplos perduren en el tiempo. Y luego tenemos que intentar luchar contra la discriminación que se está produciendo en el chopo. No queremos ya, que sí que lo queremos, pero el que se le trate y tenga incentivos positivos. Queremos que no se le trate de forma discriminatoria con cualquier otro cultivo.
en cuanto a los cánones de riego, las discriminaciones por otras administraciones públicas o en determinadas áreas de cultivo que se le discrimine frente a otros cultivos, ¿no? Y en eso, a nosotros al menos, nos compete, a mí como Dirección General con competencias en este tema, el defender al sector, y lo vamos a seguir haciendo. Yo simplemente, por terminar, volver a insistir en que espero que este Congreso, donde podamos seguir hablando de los avances que se han producido en el chopo, pues lo podamos hacer en unos pocos años, 2, 3 años, 4 años, podamos tener reuniones de este tipo donde podamos ir incluso hablando de temas más concretos y seguir debatiendo sobre el futuro del chopo. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado hasta Valladolid, y espero que el esfuerzo que hemos intentado hacer todos, los que hemos podido venir menos aquí, y sobre todo los que habéis estado en primera línea, con Jesús Rueda con sus dificultades haciendo todo lo que ha podido, con Ángel, que ha estado coordinando pues desde el servicio suyo este congreso, y con el resto de sus técnicos, compañeros de todas las provincias que os habéis acercado y que habéis facilitado la visita. También agradeceros a las empresas que habéis colaborado y habéis hecho posible también, pues con vuestras aportaciones, a veces económicas directas, y también las posibilidades de organizar las visitas, el que todo haya salido perfectamente. Muchas gracias a todos y lo dicho, hasta pronto. No soy un maleducado que cuando habla un amigo estoy escribiendo en el teléfono, que está haciéndome las notas, porque por no subir el papel. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Yo me he llevado la sorpresa de una participación tremenda. Voy a ser súper breve. Los retos que se han planteado aquí son claros y definidos. Decimos que falta madera de chopo, pero yo digo que aquí hay madera humana para llevarlo a cabo. Entonces, en este sentido no tenemos escasez, todo lo contrario. No puedo evitar un guiño a mi Atleti, pero partido a partido. Quiero decir, esto es largo. Ya sé que la parte de los agrónomos pues lo veis como muy, pero como decía alguien, 12 años para nosotros es una broma. Pero eso quiere decir partido a partido, pero para mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. Como decía muy bien José Ángel, equivoquémonos lo menos posible. Yo tengo una relación con el chopo curiosa que os voy a contar, un tema personalísimo. Un ingeniero de montes que había aquí en Valladolid, Pepe Escudero, que fue jefe de regional mucho tiempo, era íntimo amigo de mi padre, y me llamaba Chopito. Y es que nací 9 meses después de un congreso del chopo. Hace 60 y tantos años, este no fue 17. Entonces a mí todavía hay gente que me llama Chopo, con lo cual os podéis imaginar, era un congreso en Granada, creo. Entonces fijaros mi relación con el chopo. Así que muchísimas gracias. Queda, se dice, ¿no?, clausurado el segundo simposio del chopo. Me comprometo al siguiente, de 17 años ni de coña, y buen fin de a todos. Gracias.